Señores, estamos en plena lucha de los Estados Unidos por su libertad, por su independencia, del régimen que lo oprimía, que era el régimen que venía de la Gran Bretaña y que se expresaba a través de una cantidad de medidas discriminatorias contra la gente nacida en esa tierra, en la tierra de los Estados Unidos, y que no les dejaba alternativa distinta la de luchar por su libertad. Y vendría la gran guerra de independencia de los Estados Unidos, que tendría el apoyo de Francia, comandado por el general Lafayette, a quien más adelante se lo llamaría el general Morfeo, por razones que hemos contado en este segmento de hoy en la historia. Pero por entonces Lafayette se batía como un héroe en la guerra entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Francia fue un elemento determinante en el triunfo de los Estados Unidos. Pero había que hacer una declaración fundamental. Había que explicar por qué razón los Estados Unidos se sublevaban contra el régimen británico. Eso tenía enemigos, había muchos partidarios de mantener el imperio del rey en estas colonias. Y es donde aparecen entonces los padres de la revolución y los padres de la independencia de los Estados Unidos. Nombraron un comité encargado de hacer la declaración. Y el primero que dice, yo sé quién tiene que hacer la declaración, es John Adams, quien prácticamente coacciona, dicen algunos historiadores, a Thomas Jefferson para que escriba el borrador del documento. Y Adams le dice a Jefferson, yo soy ofensivo, sospechoso e impopular. Hágalo usted porque usted no tiene esas condiciones. Usted es lo contrario. A usted lo van a proteger y lo van a escuchar. Y entonces hagamos una declaración fundada en el origen contractual del poder. El poder es un acuerdo entre la gente, entre el pueblo, y aquel a quien le da la facultad de gobernarlo. Esa teoría es de John Locke, pero esa teoría viene de Santo Tomás de Aquino y un poco de Aristóteles. Es decir, es una teoría vieja de muchos siglos, pero lo que conocen los padres de la independencia americana es el libro de John Locke que se llama Ensayo sobre el Gobierno Civil, donde están los derechos fundamentales de todo pueblo organizado, de toda nación. La nación es el pueblo, es el sustrato humano, la organización, la estructura social o la realidad social que le da campo a la estructura política que es el Estado. Jefferson, pues, escribe esa declaración. En palabras de Jefferson, los gobiernos derivaban sus justos poderes del consentimiento del pueblo, el cual tenía derecho de modificar o abolir los gobiernos que negaran sus derechos inalienables, ojo, a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esos son los derechos fundamentales, la libertad, la vida, el derecho a buscar la felicidad. Y el gobierno que se opone a eso es un gobierno que tiene que quedar marginado del poder político y contra él hay el derecho a la sublevación, a la tiranía insoportable, diría Santo Tomás de Aquino. Entonces, este pueblo tenía el derecho de modificar o abolir los gobiernos que negaran sus derechos inalienables a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. El llamado ya no se reducía a los derechos de los ingleses, sino a las más amplias leyes de la naturaleza y al Dios de la naturaleza. ¿Eso qué es? Queridos amigos, eso es toda la teoría del derecho natural que viene de Santo Tomás en sus tratados sobre la ley eterna de Dios, que se transmite a los hombres a través del derecho natural y que tiene una derivación en el derecho positivo, que en gran parte es la aplicación de los derechos
primarios del derecho natural y de los derechos secundarios que ya son más difíciles de percibir y sobre los que ofrecen discusión. Pero hay algunos que no ofrecen discusión ninguna. Y los derechos fundamentales son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la felicidad del pueblo. Eso fue lo que dijeron los americanos un día como hoy, 4 de julio, en el año de 1776. Sabrán todos los americanos que vean los desfiles de hoy, que asistan al despliegue gigantesco que va a hacer el señor Trump en la zona del Capitolio, en el corazón de Washington, lo sabrán, o simplemente este es el día de la independencia de los Estados Unidos sin más. Este es el día de unos principios esenciales provenientes del derecho natural, que es la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios, según la definición de Santo Tomás de Aquino. Eso es lo que significa el 4 de julio, un día como hoy de 1776, cuando el pueblo que llegó a ser y sigue siendo el pueblo más poderoso de la tierra, hizo una declaración revocando los derechos de la Gran Bretaña a gobernarlos porque estaba siendo contrarios al pacto, al origen contractual del Estado, que es el pacto entre el pueblo y los que lo gobiernan.